Bien, les va a aparecer un letrerito para que ustedes acepten que se pueda grabar esta clase. Creo que ustedes pueden ayudarnos con eso. Quiero que vean, hermanos, las siguientes diapositivas que vamos a mostrarles aquí en pantalla. Quiero que puedan ustedes tener esta información porque es relevante. Ustedes están viendo nuestra certificación para maestros de escuela sabática. El objetivo que tenemos de esta certificación es que todos ustedes puedan eh, entender por completo cuál es la razón por la que son maestros de escuela sabática y puedan llevar a cabo esa obra de la mejor manera posible. Para eso se han preparado cinco cursos maestros. El primer curso, filosofía, objetivos e historia de la escuela sabática. El segundo curso, el maestro de la escuela sabática como líder espiritual. Si se dan cuenta, estamos resaltando, por ahí se alcanza a ver una de las palabras de cada título. El número 2, el maestro de escuela sabática como líder espiritual. Número 3, el maestro de escuela sabática como estratega para el cumplimiento de la misión. Fíjense, el maestro de escuela sabática es una estratega para que la misión se pueda cumplir. Eso lo iremos descubriendo a lo largo de esta certificación. Número 4, el maestro como mentor y discipulador. Aquí nos comimos una R. El maestro como mentor y discipulado. También, bueno, se puede entender de ambas formas, porque el discipulado es algo que está en el corazón de la escuela sabática. Y por último, veremos un tema que es el maestro y la enseñanza de las Sagradas Escrituras en el contexto de la escuela sabática. Quiero presentarles la metodología que estaremos utilizando. Cada tema, o sea, cada una de estos 5 cursos, estará teniendo una duración de 3 semanas. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener en la primera semana, en este caso, una clase por Zoom, una sola clase por Zoom, por tema, por clase, o por, como lo estamos acá llamando, por curso. Y entonces, la siguiente semana tendremos una lectura. Y la tercera semana tendremos un video. Noten. O puede ser al revés. Primero puede ser el video y después la lectura. Pero si ustedes se dan cuenta, hermanos, no va a ser una certificación en la que les vamos a estar pidiendo que se conecten cada semana durante 4 o 5 meses a Zoom, porque eso es cansado. Entendemos que muchos trabajan, más bien todos trabajan, ¿verdad? No, disculpen, todos trabajan. Quien sí esté en casa, trabaja en casa también. Entonces, por ello, hemos preparado una plataforma para que estemos trabajando. Todos usamos WhatsApp, o por lo menos la mayoría. Entonces, esas lecturas se estarán enviando al grupo de WhatsApp de escuela sabática, más bien al grupo de la certificación. Ese video corto se estará enviando al grupo de WhatsApp de la certificación. Entonces, esa lectura, ese video, usted lo va a ver y lo va a leer cuando usted tenga la oportunidad y el tiempo. Y hay algo interesante aquí. También se les estará enviando a través de audio el libro Consejos para la obra de la escuela sabática. Estaremos enviando a partir del día domingo estos audios para que ustedes puedan leer completo el libro Consejos sobre la obra para la obra de escuela sabática, pero en audio. Si alguien lo tiene en su casa, lo puede empezar a leer desde ya. Si alguno ya lo leyó, créame, va a renovar algunos conocimientos que son maravillosos. Entonces, hermanos, al final de cada tema, ustedes van a tener la oportunidad de contestar un pequeño cuestionario en el cual, más que un examen, van a tener ahí la oportunidad de pues hacer un repaso general de lo que se ha expresado a lo largo de esas 3 semanas de aprendizaje. Quiero que vean quiénes van a ser nuestros maestros. En un momento más voy a presentarles al pastor Montiel, que ya está listo, ya está aquí conectado para tener recibir esta primer clase por parte de él. Así que el pastor Montiel es licenciado en teología, es pasante en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM, y tiene más de 20 años como maestro de escuela sabática. Entonces, hay experiencia de por medio.
El segundo curso que vamos a recibir, tome nota, maestras y maestros, será el 26 de marzo. Para el 26 de marzo, Ciudad Juárez y Chihuahua tienen la misma hora. Entonces, yo quisiera aquí poner en la plataforma algo, una pregunta. La hora que estamos proponiendo y la hora que hemos acordado con nuestro maestro son las 7:30 de la noche. Creemos que es una buena hora para terminar antes de que sean más allá de las 9 de la noche y pues puedan ir a descansar sin mayor contratiempo. Es el pastor César Turrubiates. Él es actualmente el director asociado de Escuela Sabática en nuestra unión. El pastor ha servido por más de 27 años como pastor de distrito, como departamental, como administrador, tiene una maestría en relaciones familiares y él nos va a guiar en el curso El Maestro de Escuela Sabática como líder espiritual. La tercera clase, el tercer curso que vamos a recibir estará impartido por el pastor Cedric Arena, director actual de Escuela Sabática en la Unión Mexicana del Norte, el maestro de Escuela Sabática como estratega para el cumplimiento de la misión. Esto, queridos maestros, está programado para el 16 de abril. 16 de abril igual a las 7:30 de la noche. La cuarta clase, esto es interesante porque la cuarta clase tendremos dos maestros, dos ponentes. El 2 de mayo estará con nosotros la maestra Elsa Galván, maestra en pedagogía e investigación educativa, docente de nuestro sistema educativo y más de 30 años como maestra de escuela sabática, fundadora de escuelas sabáticas. Y el 16 de mayo nos estará acompañando el doctor Moisés Espinosa, doctor en teología, más de 30 años como maestro de teología, fue director de la Facultad de Teología en Lindavista, actualmente sigue siendo maestro del Seminario Teológico Adventista a través de las clases en línea y más de 40 años de servicio a la iglesia. Así que tenemos una oportunidad maravillosa de aprender de nuestros ponentes. Y por último, el último invitado está programado para el 23 de mayo. Esta fecha, el 23 de mayo, hermanos, es variable de acuerdo a la agenda de nuestro maestro. Esta es la única que está en variable, pero por lo pronto está confirmado el 23 de mayo. Y es el maestro Daniel Hernández, que seguramente más de uno de ustedes lo conoce bien. Fue pastor aquí en nuestra asociación y actualmente él es maestro de teología en la Universidad de Navojoa. Él tiene dos licenciaturas, es teología, como todos los pastores, pero también es licenciado en pedagogía. Así que pues maestros, tenemos una oportunidad maravillosa de aprender. Y aquí viene lo que quiero que tengan en mente al iniciar este curso. El viernes 21 de junio, queridas maestras y maestros, vamos a tener nuestra magna graduación que será distrital. Todos, ya nuestros pastores saben que esta graduación será distrital. Nos vamos a conectar a una transmisión que vamos a tener en línea desde nuestra, bueno, yo creo, Pastor Marco, ya nos vamos a programar, quizá en una de las iglesias que tenga graduandos, vamos a estar transmitiendo desde ahí y vamos a tener esta ceremonia especial para poder celebrar esta magna graduación el viernes 21 de junio. ¿Qué van a recibir ustedes? Si es una certificación, van a recibir su certificado. Y queremos hacer provisión de manera especial para que puedan recibir esa credencialita que los certifique como maestros de la escuela sabática en la Asociación de Chihuahua. Eso ya lo estaremos viendo, ya lo estaremos trabajando, pero su certificado lo van a recibir todas y todos los que terminen este curso, esta certificación. Así que maestras, maestros, estamos listos, no vayamos a dar más rodeo y vamos entonces a entrar a nuestra primera clase con nuestro maestro, el pastor Luis, perdón, estoy leyendo aquí a mi hermano Luis que está conectado, el pastor Raúl Jonathan Montiel Ruiz. Pastor Raúl, muchísimas gracias, pastor, por estar con nosotros. Que el Señor te utilice de una manera especial. Y bienvenido, pues, a estar con los maestros de la Asociación de Chihuahua, pastor. Muchas gracias, pastor. Buenas noches a todos. Un privilegio, un gusto estar aquí con ustedes esta noche, ¿verdad? Me imagino que algunos están cansados por el trabajo, la actividad. Prometo no tomar mucho tiempo. Vamos a ir al punto. Y bueno, gracias, pastor David, por invitarme a compartir con los maestros, los directivos de Escuela Sabática, esta primera clase de certificación, que sin duda alguna será importante este proceso de certificación y felicitar a la administración
de la Asociación de Chihuahua. La verdad que esto no, yo he tenido la oportunidad, pastor, de estar en varios lugares, en varios campos, y no había visto algo así, la verdad. Esto está de lujo, y no por mí, ¿verdad? Yo soy nada más como en los conciertos, ¿verdad? El que les va a abrir el concierto a los profesores que vienen después, pero muy contento de estar aquí con este programa de certificación, algo muy bueno, muy práctico. Y bueno, pues vamos a empezar, vamos a aprovechar los minutos, hermanos, hermanas, un gusto saludarlos, un gusto verles. Gracias por todos los que abrieron su cámara, ¿verdad? Me da gusto verlos. Y bueno, vamos a comenzar con una oración. Quiero invitar al pastor David Elí, si me ayudas, pastor, a orar antes de comenzar. Claro que sí. Hermanos, si alguno está teniendo asuntos por el audio, trate de subirle o si tiene cerca unos audífonos, póngaselos para que puedan escuchar con claridad la clase. Vamos a orar. Querido Padre, gracias. Ya esta actividad ha sido puesta en tus manos y ahora de forma especial quiero pedirte para que en estos minutos nos ayudes a estar concentrados porque estoy seguro tú tienes algo que decirnos. Utiliza al pastor Montiel de una manera especial para que llegue al corazón y a la mente de nuestras maestras y nuestros maestros de escuela sabática en esta asociación. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchas gracias, pastor, por poner el asunto de la oración. Voy a compartir aquí la pantalla y vamos a tratar de arrancar. Vamos al punto, ¿verdad? Miren, hermanos, la clase se llama La misión de la iglesia y la escuela sabática. Yo sé que ustedes en algún momento han escuchado asuntos de la historia de la escuela sabática adventista. No es mi propósito repasar esta historia. O sea, no es mi propósito hablar de fechas y fechas y fechas. Solamente quiero mencionar algunas que son muy significativas. Lo que vamos a hacer hoy es encontrar la base filosófica, la base bíblica de la escuela sabática. Ustedes como maestros necesitan algo para ser maestros de poder o para ser dirigentes de escuela sabática de poder. Y les voy a decir qué es. La palabra es convicción. Si ustedes no tienen convicción, si no están convencidos de que la escuela sabática es plan divino, no van a poder impactar a los oyentes, a sus alumnos, a sus directivas. No importa que hagan una gran pedagogía, que hagan mucha planeación, que hagan bonitos programas. Si ustedes no son convencidos de que esto es un plan divino y que está respaldado por la Biblia, entonces en vano, ¿verdad? En vano es que ustedes vayan adelante con algún plan. Bueno, ustedes saben que en 1853 se fundó la primera escuela sabática en Rochester, Nueva York. No fue fundado por Elena G. White, como muchos han dicho, fue Jaime White el que fundó esta escuela sabática por primera vez, la utilizó o la implementó. Y curiosamente, hermanos, siempre colocan en las pinturas, en los dibujos de Jaime White, pues ya un viejo, no un adulto, pero no, era un joven, Jaime White, un joven cuando inauguró la primera escuela sabática. La escuela sabática nació antes que la iglesia adventista. La iglesia fue organizada 10 años después, 1863. Cuando esto sucedió, se dieron ya las primeras lecciones impresas de la escuela sabática. Solamente estoy mencionando algunas fechas, hermanos, no es el tema, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, algo muy importante. En 1925 se acepta el fondo de inversión, las ofrendas misioneras en 1909. Se fue dando un proceso para que tengamos la escuela sabática, pero como ya les dije, mi propósito hoy es dar fundamento bíblico a este movimiento llamado la escuela sabática. La pregunta que vamos a contestar en esta noche es, ¿por qué la escuela sabática? ¿Por qué tener una escuela sabática? ¿Por qué no hacemos otra cosa en ese tiempo cada sábado? ¿Por qué es importante? Y otra pregunta, ¿por qué un sistema educativo a través de la escuela sabática? Es decir, ¿para qué queremos un sistema educativo adventista basado en el estudio del folleto de la escuela sabática? Muy bien. Miren, quiero decirles, quiero llevarlos a la historia de los jueces. Ustedes saben que los jueces fue un periodo de tiempo gobernado en Israel, en el antiguo Israel, precisamente por jueces, un periodo que duró poquito más, poquito menos, 360 años.
Comenzó con la muerte de Josué y terminó con la muerte del profeta Samuel. Ese periodo de los jueces, 360, 370 años, tuvo mucho que hacer. Miren, les puse esta cita porque quiero que abran la Biblia, hermano. No les puse los textos porque yo quiero que ustedes también me ayuden a buscar y yo también voy a estar buscando la cita. ¿Cuáles eran los desafíos, mis queridos hermanos, que tenía la iglesia en estos tiempos? ¿Cuáles eran los desafíos que tenía la iglesia en la época de los jueces? Ahora, ¿por qué escogí los jueces, hermano? Bueno, ¿por qué no escogió la etapa de los reyes, pastor? ¿O por qué no escogió otra cosa? Bueno, hay una razón, hermano. Escogí los jueces porque aquí está el pastor David, que es un estudioso del libro de los jueces. Fue una de las épocas donde hubo más desafíos espirituales para el pueblo de Dios. Era una iglesia que no tenía vida espiritual. Ruth capítulo 1, versículo 1 dice, aconteció en aquellos días que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra, ¿verdad? Hubo hambre en la tierra. Y esto no solamente fue un hambre, sí era un hambre física, pero Dios les había prometido en el capítulo 6 de Deuteronomio, en la Torá, a los israelitas, que si ellos no olvidaban estudiar su palabra, nunca tendrían hambre. Esa es una promesa del Deuteronomio, de la Torá. Dios le había dicho a su pueblo que si era fiel en estudiar la palabra, en mirar la Torá, nunca tendría hambre. Sin embargo, el libro de Ruth, que es una historia que se ubica en el tiempo de los jueces, dice la palabra de Dios que en los días donde gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. Es decir, en la época de los jueces, la iglesia de Israel había dejado de estudiar la Biblia. Ese era el principal problema. Ahora, consejo sobre la obra de escuela sabática, página 10, capítulo 10, página 4, dice, la escuela sabática es un importante ramo de la obra misionera, no solo porque da a jóvenes y ancianos un conocimiento de la palabra de Dios, sino porque despierta en ellos el amor por sus sagradas verdades y el deseo de estudiarlas por sí mismos. Miren lo que Elena G. White dice, que la escuela sabática ayudará tanto a jóvenes como a adultos o ancianos a despertar en ellos el amor por las sagradas verdades y el deseo de estudiarlas por sí mismos. Qué interesante, hermano. La iglesia en la época de los jueces no tenía vida espiritual. Miren, encontré este texto también, es muy, muy interesante. Dice, la escuela sabática ayuda a sus estudiantes a comprender qué cosa, el evangelio, a hacer un compromiso personal, no solamente con Cristo, hermano, sino hacer un compromiso con su palabra. ¿Cuál es uno de los objetivos de la escuela sabática, hermanos? Que los hermanos hagan un compromiso con Cristo y con la Biblia. Los ayudará a crecer espiritualmente a través del estudio de la Biblia, del espíritu de profecía. La escuela sabática ayudará a los miembros a desarrollar una vida de oración. Y miren lo que dice, les enseñará a interpretar y aplicar los principios de la Biblia en sus propias vidas. Esto lo vamos a estar viendo durante toda esta certificación, especialmente en la clase que va a tener el pastor Daniel, cómo interpretar esos principios y aplicarlos a la propia vida. Qué interesante. Eso es algo por lo cual la escuela sabática fue creada. Otro problema que había en el tiempo de los jueces, que la iglesia de Israel, el pueblo de Dios, era una iglesia que no hacía comunidad, hermano. No hacía comunidad. Vamos a leer Jueces 19:12. Miren qué interesante está. Dice Jueces 19:12. Búsquenlo en su Biblia, hermanos, por favor. Dice, el Señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que seguiremos hasta Gaba. Miren, esta es la historia de Levita y su concubina, ustedes lo han leído, un hombre que iba de forastero, iba de camino con su concubina, y fíjense lo que dice Jueces 19:12, no se quiso detener en tierra de cananeos, en tierra de paganos, por decir algo. ¿Por qué? Porque había un lugar donde había israelitas. ¿Cómo se iba a quedar a dormir con los paganos habiendo una ciudad donde había israelitas? Vamos a leer Jueces 19, 15 y 16. No sé si alguno me ayuda a leer. Vamos a invitar a algún hermano o hermana que quiera leer Jueces 19, 15 y 16. ¿Habrá alguien que se anima valientemente a leer? Dice, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá,
y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Gracias, hermanos. Gracias. Dice qué interesante lo que acaba de leer nuestro hermano Jueces. Dice que nadie de los que vivían en Gabá quiso darle hospedaje. Una iglesia que no hacía comunidad. A mí me recuerda mucho cuando Caín es confrontado con el Señor y el Señor le pregunta por Abel y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y le contesta Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Tristemente, hermano, nos hemos convertido en una iglesia fría. No digo que todas, ¿verdad? Pero cada vez no se ve menos. La comunidad, pensar en el hermano, en la hermana que no ha venido a la iglesia, en el anciano, en las personas que están solas, eso ya no se ve, ya no se mira. Entonces, hermanos, tenemos la responsabilidad de hacer una iglesia que haga comunidad. El versículo 25, que es el último, dice, pero ellos no lo quisieron oír, así que Levita tomó a su concubina y la sacó. Aquellos hombres entraron a ella, abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Tristemente, hermanos, esto no lo hicieron extranjeros, esto lo hicieron miembros de la tribu de Benjamín. Uno de los graves problemas, ¿cuál fue el primero que dije que tenía la iglesia de los jueces? Que estaba apagada del estudio de la Biblia, alejada de la palabra de Dios. Y número dos, era una iglesia que no hacía comunidad, y ya no se preocupaba por las personas, y ya no se preocupaba por los seres humanos, por los hermanos. Ya olvídense de los que están afuera, de los mismos de la iglesia. Dice aquí, la escuela sabática proporciona un lugar donde los miembros pueden compartir experiencias que están teniendo al ir y a ministrar a otros en su comunidad e inspirar a otros a hacer lo mismo. También brinda tiempo para conocer sobre lo que ocurre en la misión en todo el mundo. Ahí recalqué que dice, nos da tiempo para ministrar a otros en la comunidad. ¿Has escuchado del sábado en tu comunidad? A veces decimos, ¿qué es eso? ¿De dónde lo sacaron? Aquí está, hermano. No es un invento, es una realidad bíblica. Una iglesia que no se mueve en el sentido horizontal de mirar por su prójimo no es una iglesia bíblica. Y la escuela sabática le debe o debe ser una herramienta para que la iglesia ministre a la comunidad. Hace unos 3 sábados en la iglesia central aquí en Cuauhtémoc, yo prediqué a las 9 de la mañana y al final todos nos fuimos a buscar hermanos que no han venido, hermanos que están solos, hermanos que están enfermos, hermanos que están desanimados. La escuela sabática es eso, hermano. Una oportunidad de hacer una iglesia que ame, que se preocupe. Espero estar siendo claro, ¿no? Tercer problema que había en la iglesia de los jueces, una generación moderna. ¿Qué tiene de malo una generación moderna? No, no que tenga algo de malo, ¿verdad? Pero necesitamos una generación para el reino de los cielos. Vamos a leer jueces, por favor. Si me quieren ayudar, hermanos, a leer la cita de jueces 2, capítulo 7. No la voy a leer toda, no la vamos a leer toda, vamos a leer solamente el versículo 10. Jueces 2:10, por favor. Qué valiente me ayuda. Adelante, hermano. Murió también toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Hubo un problema en el tiempo de los jueces, hermanos, que la generación que nació en el desierto se murió. Miren lo que dice el versículo 7. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo que vivió Josué. Mientras Josué vivió, el pueblo fue fiel. Pero cuando se murió esa generación, se empezaron a morir. Ustedes saben que los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Esa generación murió en el desierto. Pero la generación que nació en el desierto era una generación de valientes, hermanos. Era una generación que poseyó la tierra, que no le tenía miedo a los gigantes. El mismo Caleb, ya cuando era un anciano, le dijo a Josué, mírame ese monte que me prometió Moisés, yo lo voy a tomar con mis manos. La generación moderna, la generación actual, la generación Z, nuestros más jovencitos, son una generación que necesita desarrollar un apego a Dios y a la Biblia, hermano.
porque dice aquí el versículo que amablemente leyó nuestro hermano, ¿verdad? Se levantó una otra generación que no conocía a Jehová ni al Dios de Israel. Será, hermanos, que se está levantando una generación así, que no conoce la Biblia, que tal vez se dice adventista, pero no conoce la Biblia, que no conoce a Jehová, el Dios de Israel. Hermanos, la escuela sabática es la herramienta para que nuestras nuevas generaciones desarrollen un apego a Dios y a la Santa Escritura. Dice Elena G. de White, siento profundo interés en nuestras escuelas sabáticas porque creo que son agentes de Dios para la educación de nuestra juventud en las verdades de la Biblia. Los padres y los maestros deberían hacer, ¿qué cosa, hermanos? Esfuerzos constantes para interesar a la juventud en los asuntos de la importancia eterna. ¿Cuántas clases de jóvenes tenemos de escuelas sabáticas de los hermanos que están aquí? ¿Cuántas iglesias de las que están conectadas tienen una escuela sabática juvenil? Hermanos, esa es la generación moderna que se está levantando y que necesita desarrollar un apego a la palabra de Dios y al conocimiento del Señor. Hermanos, esto es bien importante. Hemos visto tres, ¿verdad? Hemos visto tres, así que vamos bueno, aquí tenemos otra cita, Jueces 2 del 7 al 10, ya lo leímos. Dice, consejos sobre la obra de escuela sabática, dice, muchísimo puede hacerse para la educación y la enseñanza moral y religiosa de los jóvenes por medio de las escuelas sabáticas, como bien organizada, debidamente dirigida. Debería dedicarse tiempo, dos cosas, tiempo y atención a este ramo de la obra, porque la importancia de su influencia sobre nuestros jóvenes es incalculable. Hermanos, les platicaba que hace una semana salimos a sábado en tu comunidad durante el tiempo de la escuela sabática y toda la tarde, ¿verdad? Los muchachos fueron a limpiar un parque, fueron a visitar enfermos, fueron a buscar jóvenes que no venían a estudiar con ellos la escuela sabática. Hermanos, la escuela sabática es esa oportunidad de levantar una generación para la gloria de Dios. Y a veces no estamos aprovechando. No estamos aprovechando. Recordemos que la escuela sabática no solamente es la clase de adultos, la escuela sabática es desde ministerio infantil, desde cuna, ¿verdad? Es un programa de educación, pero educación para el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Qué otro desafío tenía la iglesia de los jueces? Una iglesia centrada en sí misma. Jueces 18:7. Una iglesia centrada en sí misma. ¿Quién me ayuda a leer Jueces 18:7, hermanos, por favor? Ánimo. Salieron luego aquellos Entonces cinco aquellos hombres 5 y hombres llegaron a la salieron y vinieron a la isla. Adelante otra vez, hermana, por favor. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a la isla y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Hermanos, este versículo es impresionante, impresionante. Miren lo que dice, lo que acaba de leer nuestra hermana. Está hablando de la influencia que tenían los sidonios sobre el pueblo de Israel. ¿Cómo eran los pueblos cananeos? Pues eran igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel adoptó esto. Gracias, hermana. Miren lo que dice. El pueblo que habitaba en esa ciudad estaba seguro, era ocioso y estaba confiado. Hermanos, a veces por eso están muertas nuestras escuelas sabáticas, porque tenemos iglesias donde el pueblo está seguro, no nos falta nada. Estamos ociosos, no nos estamos moviendo, no nos estamos preocupando por las almas, por las personas, estamos confiados. No pasa nada en nuestras vidas, como los de Sidón, porque nadie los perturbaba en nada y nadie se enseñoreaba sobre ellos. Estaban lejos de los sidonios y no tenían tampoco negocios con nadie. Esta era la iglesia del tiempo de los jueces, hermanos. Una iglesia ociosa, una iglesia confiada y una iglesia que se sentía totalmente segura. Hermanos, la manera en que podemos romper, yo no sé si estoy hablando a alguien que sintió como que estábamos describiendo a su iglesia, ¿no? Tal vez no, ojalá que no. Pero si así fuera, hermano, la herramienta que necesitamos para cambiar esa situación se llama escuela sabática.
Miren lo que dice la hermana de White en testimonio sobre la obra de la escuela sabática. Dice, debería de haber obreros celosos y fieles en nuestras escuelas sabáticas que observen y disciernan en quién está obrando el Espíritu de Dios y cooperen con los ángeles en ganar almas para Cristo. Se ha confiado responsabilidades sagradas a los obreros de la escuela sabática, la cual debería ser un lugar donde mediante una ¿qué? Comunión viva con Dios, los hombres, las mujeres, los jóvenes y los niños se preparen de tal manera que sean una fortaleza y una bendición para la iglesia. Ellos deberían ayudar a la iglesia a elevarse, a avanzar cuanto les sea posible, acrecentando de continuo su poder. Hermanos, ahora que hemos estado saliendo afuera en sábado en tu comunidad, yo me he sorprendido. Hay hermanos que han dicho, pastor, ya no queremos dejar de hacerlo. Vamos a seguir visitando a desanimados, a enfermos. Los jóvenes están yendo al orfanato cada mes a dar la cena. Movimiento, hermanos, dinamismo. Una iglesia que mire hacia afuera y que deje de mirar hacia nosotros mismos, como dice el versículo que era en aquel tiempo, ¿verdad? Ociosos, seguros, confiados, ¿verdad? Estos problemas que tenía la iglesia de los jueces tenían que tener una solución. ¿Ustedes creen que Dios no estaba preocupado por la condición de su pueblo, hermanos? Estaba muy preocupado, muy preocupado. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios a esta problemática? Vamos a repasar. ¿Cuál era la problemática de la iglesia en los jueces? Una iglesia sin vida espiritual, una iglesia que no estudiaba la Biblia. Número 2, una iglesia que no hace comunidad, ¿verdad? Que no es hospitalaria, que no ve por los demás. Una generación moderna que estaba naciendo sin Dios, creciendo sin Dios, y una iglesia centrada en ella misma. Estos 4 problemas, hermanos, eran lo que tenían a la gente presa del pecado, ¿verdad? Y yo creo que de alguna manera algo de esto tiene nuestra iglesia. Hay iglesias que necesitan urgentemente, hermano. Una iglesia que no hace comunidad, centrados en nosotros mismos. No me queda mucho tiempo, hermanos, pero quiero platicarles algo antes de pasar a la parte final. Saben que yo era anciano de iglesia hace algunos años eh, y era director de escuela sabática y una vez llegó una persona a la iglesia en sábado y era una muchacha, yo no la había visto nunca. Y cuando terminamos la escuela sabática, ella se acercó conmigo y me dijo, ¿usted es aquí el líder? Yo no era pastor todavía. Y le dije, sí, yo soy anciano de la iglesia. Y la muchacha me dijo, mire, yo le quiero platicar algo. Yo soy familiar de fulanito de tal. Me dio el nombre de otro de los ancianos de la iglesia. Y yo le dije, bueno, pues yo no te conocía. Ella era cuñada del otro anciano. El anciano no había ido a la iglesia porque estaba de vacaciones. Perdón, hermanos. Entonces, yo le dije, pues qué bueno que llegas aquí a la iglesia y platicamos. Y ella me dijo, yo tengo que hablar con usted. Y habló conmigo, hermanos, y me dijo, ¿sabe qué? Tengo un problema. Yo he vivido aquí en esta ciudad, me dijo, por casi 2 meses. Y le dije, ¿y no habías venido a la iglesia? Me dice, no, porque esta persona, o sea, el anciano de iglesia que era su cuñado, dice, él y su esposa me tienen trabajando en su casa y no me pagan y me tienen encerrada con llave y no me dejan. Ahora que se fueron de vacaciones, yo encontré la manera de salir, escaparme de la casa. Y yo sabía que ellos iban a una iglesia y yo busqué la dirección y me vine para hablar. Hermanos, un anciano de iglesia. Pueden pasar estas cosas que pasaban en el tiempo de los jueces, en nuestro tiempo, hermano. No podemos cerrar los ojos a la necesidad de un reavivamiento en la iglesia. Y el plan de Dios para el reavivamiento de la iglesia, para sacarla de estas situaciones que se llegan a hermanos que vienen peleando con la esposa, que están viviendo una doble vida con los hijos, una iglesia sin vida espiritual, una iglesia que no hace comunidad, una generación moderna que no conoce al Señor y una iglesia centrada en sí misma. Quiero decirles cuál fue la respuesta de Dios a esta problemática. Esta fue la respuesta del Señor. Una escuela. Cuando el pueblo de Dios estaba hundido en estas situaciones, Dios levantó un plan. Miren lo que puse aquí. La expresión escuela de los profetas no se halla en la Biblia.
No obstante, aparecen otros términos equivalentes como hijos de los profetas. Primera de Reyes 20:35, Segunda de Reyes 2:3, 5:7, 15, 4:1, etcétera. Compañía de los profetas y los profetas. ¿Cómo Dios encontró la manera de sacar al pueblo de esta situación? Fundó una escuela. Fundó una escuela. La escuela de los profetas. Al parecer, el fenómeno de estas escuelas se inició en la época del profeta Samuel como una corriente educacional durante el siglo VI a.C., en tiempos del rey David. Aquel movimiento comenzó en la ciudad natal de Samuel, Ramá, también llamada Ramataín o Sofim o simplemente Ramataín, situada a 14.5 kilómetros al norte de Jerusalén. Fue allí donde este profeta nació, residió y fue sepultado. ¿Cómo le hizo Dios para sacar al pueblo, enfrentar un problema tan grave? Puso una escuela. En la época de Samuel habían dos de estas escuelas, una en Ramá, donde vivía el profeta, y la otra en Kiriat Jearim, donde estaba el arca en aquel entonces. Se establecieron otras en tiempos ulteriores. Por lo menos, el hermano White dice que por lo menos había dos escuelas de los profetas, una en Ramá y una en Kiriat Jearim. Es curioso que la escuela se puso donde estaba el santuario, porque era una parte integral del plan divino para llevar un reavivamiento a la iglesia. Hermanos, si hoy la iglesia necesita un reavivamiento, es a través de la escuela sabática. Es un plan divino, no es un invento. No nació en 1853 en Rochester. No, el plan de la escuela sabática surgió mucho, mucho antes. También había una escuela de los profetas en Jericó, Segunda de Reyes 2, 4 y 5. Dicen que no se estableció allí por accidente. La tercera escuela de los profetas estaba en Jericó y no se puso ahí por accidente, hermano. Estaba en un importante camino por el cual iban muchos viajeros de las regiones del otro lado del Jordán. Se detenían en el oasis de Jericó para descansar y alimentarse, y allí podían relacionarse con los alumnos de las escuelas de los profetas para recibir de ellos el mensaje de esperanza y confianza en el Señor que debía llevarse por doquier. ¿Qué texto es, hermano? Fíjense qué cosa. Fue colocada la escuela en Jericó porque ahí pasaban las personas, una escuela de profetas que salían a encontrarse con la gente para hablarles del mensaje de esperanza, y curiosamente la mayoría de los alumnos eran jóvenes, eran niños. Hermanos, necesitamos un reavivamiento en la escuela, en la iglesia, perdón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Movilizando a la escuela sabática. Los hermanos llegan ahí, se sientan, pero no hay nada para ellos. Necesitamos educarlos, motivarlos, movilizarlos, hermanos. ¿Cuáles eran los objetivos de la escuela de los profetas? Número uno, enseñar a los israelitas la palabra revelada de Dios, la Biblia. ¿Por qué? Porque había una iglesia que no tenía vida espiritual. Número dos, proporcionar un suministro regular de los mensajeros por medio de los cuales Dios hablara a su pueblo, que hubiera predicadores, que hubiera movilidad misionera, ¿verdad? Y número tres, forjar maestros y predicadores que enseñaran e interpretaran la ley y denunciaran el pecado del pueblo. La respuesta de Dios al problema espiritual fue una escuela. ¿Qué dice? ¿Qué creemos que era la escuela de los profetas? Servía de barrera contra la corrupción generalizada. Esto es importantísimo, hermano. La escuela de los profetas servía de barrera contra la corrupción generalizada para cuidar del bienestar moral y espiritual de la juventud y para fomentar la prosperidad futura de la nación, supliéndole de hombres capacitados para obrar en el temor de Dios como jefes y consejos. ¿Dónde van a salir los líderes, hermanos, de la escuela sabática? De ahí van a salir nuestros nuevos líderes en la iglesia. Un poquito rápido, hermanos, porque el tiempo se me está escapando. Se fomentaba un espíritu de devoción. No solamente se les decía a los estudiantes que debían orar, no, sino que se les enseñaba a orar, a aproximarse a su Creador, a ejercer fe en Él, a comprender y a obedecer las enseñanzas de su espíritu. De esta forma, la vida espiritual, ¿se acuerdan cuál era el problema de los jueces? Y misionera de los estudiantes crecía y se fortalecía a la par de que avanzaban en su preparación intelectual. Es decir, aprendían la Torah, pero no solamente eso, fortalecían su vida espiritual y iban a la acción misionera. Qué cosa tan importante. De esa manera Dios atendió ese problema.
Este es el resumen. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Una iglesia sin vida espiritual. La escuela de los profetas los llevaba al estudio de la Biblia. Una iglesia que no hacía comunidad, avance comunitario y confraternización. Una generación moderna, compañerismo para crear una generación para el reino de los cielos. Una iglesia que estaba centrada en sí misma, la quería convertir en una iglesia con misión misionera mundial. Estos son los objetivos de nuestra escuela sabática hoy. Estudio de la Biblia, confraternización, compañerismo y una visión misionera mundial. Hermanos, no es casualidad. No le propuso los pioneros y especialmente la hermana White, no le dio forma a esto por una ocurrencia. El fundamento filosófico es un fundamento bíblico de nuestra escuela sabática. Y ahora es más importante que nunca porque estamos viendo los mismos signos de la iglesia de los jueces y cómo lo vamos a enfrentar con una escuela sabática. Ustedes saben cuáles son los ejes de la escuela sabática. Ahora ya están más, aquí los pongo, son los mismos de la escuela de los profetas, pero ahora más modernizados, ¿verdad? Como los hemos leído, estudio de la Biblia. La escuela sabática ayuda a sus estudiantes a comprender el evangelio y a hacer un compromiso personal con Cristo y su palabra. Los ayuda a crecer espiritualmente a través del estudio de la Biblia y del espíritu de profecía. La escuela sabática ayudará a los miembros a desarrollar una vida de oración personal y les enseñará a interpretar y a aplicar los principios de la Biblia en sus propias vidas. Usted tiene que ser el primero que estudie. Usted debe promover que los hermanos compren su folleto, compren sus notas, las estudien, hacer la escuela de maestros, porque su llamado, hermano, es casi profético. La escuela de los profetas fue la tabla de salvación de toda una nación. La escuela sabática es lo que puede salvar a nuestra iglesia y llevarle a un reavivamiento, el reavivamiento prometido. Segunda eje de la escuela sabática, compañerismo. ¿Se acuerdan de la historia que leímos en Jueces del levita y su concubina? Nadie se preocupó por ello. La escuela sabática promueve el compañerismo entre sus miembros a través de su programa semanal. Las clases, y esto es clave, desarrollan proyectos. Una clase de escuela sabática que no desarrolla proyectos está en vano. Y la escuela sabática no es ir y pararse y echar otro sermón a los hermanos, es para hacer proyectos, para reclutar nuevos miembros e integrarlos. Visitación, hermano. La escuela sabática promueve formas para traer de vuelta miembros que han dejado de asistir. Usted es maestro de escuela sabática y lo único que hace es pararse ahí y leer eso, no está cumpliendo su cometido. Tiene que desarrollar proyectos para qué, para traer de vuelta a los miembros que han dejado de asistir e integrar a otros. Número 3, avance comunitario. La escuela sabática ayuda a sus miembros a obtener una visión de la misión de la iglesia en la comunidad. Y aquí hablamos otra vez de obra misionera. Los entrena para el servicio, los inspira. Muchachos, vamos a ir a buscar a los muchachos que ya no vienen. Vamos a llevar un lunch en el orfanato o en un centro de rehabilitación. Actividades para ganar almas. Y número 4, el énfasis en la misión mundial. La escuela sabática presenta una clara visión de la misión global. Les acabo de leer que las escuelas de los profetas, especialmente la de Jericó, fue colocada en el camino de Jericó porque era el tránsito de las naciones. Y Dios quería que los alumnos, al estar ahí, salieran a los caminos y les hablaran a las personas del Dios de Israel y esas personas llevaran la luz a todos los rincones. Compromiso personal sistemático, altruista para apoyar a la misión mundial y cultiva en todos el deseo de ayudar a cumplir el cometido del evangelio. Es muy rápido, yo lo sé. Ya se me acabó el tiempo, pastor. Pero hermanos, este es nuestro gran desafío en este tiempo. No es un invento de Jaime White, la escuela sabática, ni del linaje de Juan. Está en la Biblia. No hay otra manera para superar la realidad que la iglesia tiene más que yendo a la escuela sabática, porque es un plan divino. Dios lo ha usado siempre, hermano. Y tenemos esta maravillosa luz. Hermanos, Dios nos ayude. Porque si usted lo puso de director, de subdirector, de secretario, de maestro, usted tiene una gran responsabilidad. Usted no tiene solamente que ir a dar una clase los sábados, usted tiene que pastorear a esa clase, preocuparse por ellos, movilizarlos a la acción misionera, a llevarlos a hacer la obra de Dios. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les use en este santo ministerio de la escuela sabática y que podamos recordar que seamos maestros de convicción,
que estemos convencidos que este plan es un plan bíblico, es un plan divino, es un plan de Dios. Que el Señor les bendiga en esta noche, hermano. Muchísimas gracias, Pastor Raúl. Wow, qué presentación, hermanos, qué manera de ver, qué manera de visualizar nuestra escuela sabática, no solamente como un programa que se esté presentando sábado tras sábado, sino, ya lo decía el pastor Raúl, como la solución de Dios para mejorar nuestra condición de iglesia y no solamente en la parte quizá de liderazgo o en un área específica, sino de manera global, en la parte misionera, en la parte espiritual, en la parte del desarrollo personal de la vida cristiana. Qué bendición. Muchísimas gracias, Pastor Raúl Montiel. Hermanos, vamos a abrir un momento en el cual si alguno tiene alguna pregunta, puede escribirla en este momento, puede pues levantar la mano por aquí también y decirla a viva voz, alguna reacción, especialmente quizá alguna pregunta, algo que ustedes quisieran comentar de lo que se ha hablado en esta noche. Esta presentación se les va a enviar en unos momentitos más, se la vamos a enviar directamente al grupo de maestros de escuela sabática, así como el link de esta presentación grabada. Pero me gustaría, si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna reacción a lo que acabamos de ver, quisiera comenzar, pastor, por aquí uno de nuestros hermanos, uno de nuestros maestros preguntaba, quizá ampliar qué significa esta parte de hacer comunidad. Él lo hacía al principio, la pregunta, creo que al final, Pastor Raúl, cerraste mencionando esa parte de hacer comunidad como la misión local, ¿no? La misión aquí alrededor de nuestra iglesia, alrededor de nuestra casa. ¿Pudieras quizá, Pastor, hacer algún comentario respecto a esto en lo que alguno de nuestros maestros se anima a preguntar o pues piensa lo que quiere también él aportar en esta noche? Con mucho gusto, pastor, con mucho gusto. Es una buena pregunta, aunque yo creo que ya después tal vez dije algo que tuviera ahí relación con esto, pero recuerden, hermanos, que la iglesia la hemos visto en una visión vertical, relación con Dios, con nosotros, pero esa no es una visión completa de la iglesia. El apóstol Juan dice que la iglesia, hermanos, es también un asunto horizontal. Tenemos una responsabilidad con nuestros prójimos, con las personas que nos rodean, y solamente somos cristianos verdaderos cuando nosotros hacemos eso. Por ejemplo, ahora que tuvo la pandemia, dejamos de ir al templo y muchos no volvieron. Y saben, y no van a volver muchos, tristemente. Pero la Biblia dice, por ejemplo, dice el Salmo, ¿verdad? Cuán bueno y cuán maravilloso es que vivan los hermanos juntos en comunión. Ahí la palabra para bueno es la palabra top, una palabra que se usa en el Antiguo Testamento para decir algo perfecto, algo bueno porque Dios lo hizo. Cuando usted va a la escuela sabática y hace comunidad, se preocupa por los demás. Y a pesar de que no le caiga muy bien a lo mejor el maestro de escuela sabática o el alumno, usted se mantiene en el camino de Dios. Usted está manifestando lo más sublime del poder de Dios, porque usted está siendo transformado. Por eso una iglesia que no hace comunidad, hermanos, no es una iglesia completa. Y la escuela sabática es eso. Es decir, ok, estamos aquí un grupo de hermanos estudiando la Biblia, pero ¿dónde están los que no vinieron? ¿Dónde están los que no han asistido? Tenemos que ir a buscarlos. Por eso les puse el ejemplo en Jueces del levita y su concubina. Nadie lo quiso recibir, nadie se preocupó por él. Entonces, hermanos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Ser maestro de escuela sabática no es solamente ir y dar una clase o un sermón. Dice el hermano Víctor García, aprovecho, pastor, dice, los proyectos misioneros son esporádicos o intencionados. Yo les leí una cita de la N.G. White que dice, la clase de escuela sabática debe elaborar proyectos. No solamente es tomar el tiempo para el repaso. Hermanos, tenemos un rumbo, hay un plan estratégico, pastor. La iglesia tiene un sábado en tu comunidad ya establecido y otros planes, pero debe haber un proyecto no esporádico. Vamos ahí cuando se nos ocurra, no, hermanos. Cada mes vamos a ir a visitar, o inclusive cada sábado. Hermanos, vamos a ir, yo visito a tal, después del culto tú visitas a tal, y a la otra semana nos traes el informe. Nos pusieron de maestros de escuela sabática. Si el director de ministerios personales no lo hace, hermanos, ustedes tienen la responsabilidad de hacerlo. Por eso usted tiene que tener a sus ovejas bien en la lista, ¿verdad? Ahí nos dieron unas nuevas tarjetas de escuela sabática que están hechas para esto, hermano. Así que eso es lo que tenemos que hacer, es darle un seguimiento constante, hermano Víctor. Gracias, Pastor Montiel.
Está por aquí nuestro presidente, el pastor Marco, y estoy viendo a algunos de nuestros pastores. Me da muchísimo gusto ver a nuestro pastor Luis Daniel, a nuestro pastor Alejandro. Vi también por ahí a nuestro pastor Ponciano hace unos momentos. Y es que, pastor Marco, yo creo que la pregunta que está haciendo el pastor, el hermano Víctor García, bueno, todos nuestros ancianos en algún momento hacen el trabajo de pastores, ¿verdad? Eso lo tenemos más que claro. Nuestro hermano Víctor García, pastor Marco, creo que abre la puerta a un sueño que tenemos como asociación respecto a la labor de la escuela sabática. El hermano Víctor tocó en la llaga, porque somos muy esporádicos, o sea, lo hemos sido y no podemos negar. Y por ahí en algún momento, ¿no? Alguna se ha hecho, nos gusta lanzar muchos fuegos artificiales, ¿no? Y se ven bonitos al principio, pero el fuego artificial se acaba. Pero hay una visión, Pastor Marco, para darle un seguimiento y a través de la escuela sabática empoderar al maestro, empoderar al miembro de iglesia para que se involucre en el cumplimiento de la misión. Me gustaría, Pastor Marco, ya en estos últimos 5 minutitos, que nos comparta, no, claramente, este es un proceso, pero que nos diga usted así en líneas generales, Pastor, esa visión, que nos emocione un poco respecto a esto, Pastor Marco. Gracias, Pastor David, gracias. Bueno, es muy importante y como dijiste, tocó la llaga, pero qué bueno, para eso es esto y este es el momento, ¿verdad? Tiene razón, intencionadas deberían de ser todas nuestras actividades que nosotros pudiéramos decir. Ok, creo que se nos fue el internet, se nos fue el Pastor Marco, ¿verdad? Dice él, no, no creo en el rapto, yo tampoco. Creo que se fue el internet, más bien. Esperemos que en un momento los podamos tener de vuelta a nuestro presidente. Eh, no quiero quitarle la palabra, creo que él estaba dándonos muy bien. Sí, sí, aquí me está mandando que lo sacó el internet. Vamos a ver si lo deja entrar de nuevo. Me gustaría que lo escucharan en unos segunditos, hermanos. No se nos desconecten. Creo que es clave. El pastor Marco iba a comentarnos. Vamos a ver si puede entrar. Su teléfono Pastor, seguramente. aprovechando en lo que se conecta el pastor Marco, hay Adelante, pastor. nuestro hermano Apolinar dice la clave es el seguimiento, hasta preparar un pueblo apercibido para la unidad de Cristo. Eso es clave, hermano, el seguimiento. Ustedes son los maestros de escuela sabática y deben dar seguimiento tanto al programa, a la clase, pero también a sus miembros de clase, saber cómo van avanzando en su estudio, saber cómo van avanzando en su vida espiritual. Eso es bien importante también. Ustedes son los responsables de ellos y si ustedes se asumen en esa manera, pues van a ver hermosos resultados. Así que siempre darle seguimiento a cada uno de sus miembros de clase en todo, tanto en el movilización evangelística como en el estudio de la Biblia y en todo lo que tiene que ver con la misión global, las ofrendas. Ese es su trabajo, ¿verdad? Así es, sí, es parte de la misión y la visión de la iglesia adventista como tal, preparar al pueblo para la segunda venida de Cristo. Por eso creo que por eso lo dice también el profe Apolinar. Pastor Marco, adelante. Sí, pastor, perdón, decíamos, bueno, es importante que nosotros veamos como maestros de escuela sabática. Estamos orando mucho por ustedes porque una de las maneras de mover a la iglesia, y lo hemos analizado, ya el pastor David, hemos orado y hemos platicado con nuestros pastores, viene algo muy grande, con mucho cariño lo digo desde ahorita porque van a decir, oiga, ¿cuál es lo que viene? No le vamos a decir todo, pero viene algo muy bueno donde creemos que la escuela sabática, los maestros de escuela sabática tendrán no sé usar esta palabra, van a ser empoderados en el buen sentido para mover a la iglesia. Y esta certificación no es nada más porque no hay nada que hacer. No, hermanos, es porque creemos y estamos convencidos totalmente de que ustedes jugaron un papel importante el próximo año y siempre lo han hecho, pero el próximo año en un proyecto que, pastor, le hemos llamado ya, ahora sí lo voy a decir, a 1+1000. ¿Y qué tiene que ver con eso? Donde las escuelas sabáticas
con todo el programa que hagan, van a ser ahora sí que el gran motor para cumplir los objetivos evangelísticos en toda la asociación de Chihuahua. Fíjense, hermanos, tal vez usted diga, oiga, pues yo nomás me dijeron que diera la clase. Usted seguirá dando la clase, pero con todos los proyectos que haya en sus iglesias y de la asociación, vamos a trabajar a través de escuela sabática, a través de ustedes. Ustedes serán la pieza clave, el instrumento que Dios va a usar más poderosamente que muchos de los pastores y muchos de los miembros de iglesia, porque ustedes, con ayuda de Dios y con un programa grande que viene espiritual, vamos juntos a cumplir estos objetivos. Yo estoy bien seguro y estoy bien convencido, Pastor David, estoy bien convencido que cada uno de nosotros y ustedes como maestros de escuela sabática, al dejarse llevar por Dios, vamos a ver que son intencionados, vamos a ver que son con buenas fines los proyectos que el Señor tenga. Y estoy seguro, pastor, nada más me dijiste que dijera poquito así, estoy seguro que lo que viene aquí va a aterrizar, aquí va a aterrizar. Esto es un inicio, como dijo el pastor Raúl, es un inicio que viene, pero viene a moverse en grande. Yo les pido que oren mucho por ello. Gracias, Pastor Marco. Bueno, queda ahí la semillita, hermanas, hermanos. Nuestros pastores saben de lo que estamos hablando. Vamos entonces a cerrar. Pastor Marco, ¿le parece si hacemos 2 oraciones? Pastor Raúl, comienzas con una oración por nuestros maestros. Pastor Marco, termina usted con una oración especial por este asunto de que el maestro se comprometa, como lo dice bien nuestra hermana, nuestro hermano, que se comprometa en la ganancia de las almas junto con sus maestros de escuela sabática. Adelante, vamos a hacer estas 2 oraciones, por favor, pastores. Claro que sí, pastor, David, solamente quiero mencionar, perdón, que no, hay un comentario aquí de una hermana, un hermano, cómo poder reducir la brecha Adelante. generacional entre la iglesia, ya que la clase de jóvenes tienen nuestros jóvenes y adultos tienen otros maestros. Miren, rápido, volviendo al asunto, al ejemplo bíblico. La escuela de los profetas de Jericó se colocó allí y eran jóvenes la mayoría. ¿Cómo podemos saltar esa brecha generacional y que juntos crezcan? Bien fácil, hermano, a través de los proyectos. Por ejemplo, solamente comunidad acá salieron las clases, pero al final hicimos un proyecto conjunto. Los jóvenes visitaron jóvenes, los adultos visitaron adultos, pero al final fuimos a limpiar un parque y ahí limpiamos todos juntos. Ahí ya no, y entonces ahí se da una convivencia. Hay que buscar las maneras, pero debemos también derrotar esa brecha generacional porque esa es la voluntad de Dios. Bueno, vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Gracias, Pastor David. Vamos a pedir la bendición del Señor. Les invito a que inclinen su rostro, vamos a orar. Señor de los cielos, en esta noche ya estamos listos para descansar tal vez, pero Señor, la escuela sabática es de origen divino. Tenemos una versión actual de la escuela sabática, pero tú utilizaste una escuela para levantar a tu pueblo de la apostasía, de la tibieza, de la inacción, y será una escuela, Señor, la que lo vuelva a hacer. Aquí es donde el reavivamiento puede llevarse a cabo, porque aquí están los líderes, Señor. Úngelos con tu Espíritu Santo, ayúdanos, limpia nuestros pecados, quita nuestros errores como pastores, como líderes, como ancianos. Cámbianos nuestra manera de pensar. Si hemos pensado que solamente la escuela sabática es ponernos frente a una clase y dar un sermón, Señor, ayúdanos a entender que tú necesitas líderes que lleven a tu pueblo otra vez a la Biblia, otra vez a pensar en la comunidad, otra vez a dejar de pensar solo en nosotros mismos, a cumplir la misión. Bendícenos en esta noche, Señor, capacítanos. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias te damos porque has escogido a hombres y mujeres para que puedan representarte a través de la clase de escuela sabática. Señor, necesitamos del poder del cielo. Necesitamos ser empoderados por ti, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu Santo, solamente el que dirija nuestras mentes. Señor, deseamos que nuestros templos sean un aula, sea la escuela, nuestras bancas sean los pupitres, los miembros sean alumnos, y tú como maestro de maestros nos enseñes en el nombre de Jesús y que el poder de tu Espíritu Santo pueda dirigir a cada maestro. Bendice sus mentes, dales iniciativas, dales la visión, Señor, que tú tienes. Tal vez no es ni la que tenemos nosotros.
porque no se puede aplicar en muchos lugares. Pero yo sé que, Señor, cuando un maestro de escuela sabática está empoderado por tu Espíritu Santo, tiene el poder de tu Espíritu Santo en su mente, tú lo utilizarás de una manera sorprendente. Utiliza, Señor, a cada uno de los que están en estas reuniones y, Señor, ayúdanos a ser sensible a tu voz. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Pastor Marco. Muchísimas gracias, Pastor Raúl Montiel. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Nos estaremos viendo. Estén al pendiente del grupo, por favor, estén al pendiente de ese grupo que es clave para las actividades. Quien guste puede encender su cámara para decir adiós. Vamos a tomar nosotros aquí mientras unas fotos de los que estén saludando para poder publicar, para poder pues seguir haciendo promoción. Así que adelante, adelante, pueden prender su cámara, saludar para que salgan ahí en la fotografía, todas y todos. Saluden, saluden, despídanse, que el Señor les bendiga. Hermanas y hermanos, gracias por haber estado aquí con nosotros en esta noche. Que el Señor les cuide y estén al pendiente del grupo. Les enviamos la información. Bendiciones a todas y a todos.